Crea esta estructura dentro de tu empresa que les pueda dar seguimiento a cada uno de estos acuerdos. Si quieres conocer a detalle cómo llegar a estos acuerdos claros, facilitando el diálogo y la comunicación entre ustedes, cómo llegar a estos acuerdos patrimoniales, cómo separarlos de los acuerdos estratégicos, de los acuerdos de gestión, inclusive de los temas familiares y cómo generar esa estructura para hacerlo, síguenos a lo largo de esos podcasts. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí en este segundo capítulo del podcast denominado Explicado con Sombreros, el cual es un podcast que hemos desarrollado en Ando, un gobierno corporativo, con el objetivo principal de empezar a resolver todas esas preguntas que hay alrededor del gobierno corporativo, empezar a romper todos esos mitos que dicen que el gobierno corporativo no es para tu empresa y brindarte esos puntos y recomendaciones claves y prácticas que necesitas para implementarlo de forma ágil. En nuestro capítulo anterior abordamos sobre cómo implementar estas primeras partes de gobierno corporativo. Y entre las principales dudas que surgen a lo largo de estos temas de gobierno corporativo es: no es para mí, ya lo intenté, no tengo tiempo, es complicado. Y la realidad es que algo que sí tiene de razón en sus comentarios es que es un proceso que es complejo. ¿Por qué? Porque definitivamente tener un gobierno corporativo va a cambiar muchas formas sobre cómo hoy se está llevando tu empresa, pero que estoy seguro que el día de hoy tú sabes que muchos de esos temas se tienen que fortalecer, se tienen que cambiar, se tienen que mejorar en beneficio de tu empresa y en beneficio de tu empresa para que la puedas estructurar y que en algún momento logres que tu empresa esté tan estructurada que no necesite que tú estés dentro de tu empresa para que pueda funcionar. Eso es lo que busca el gobierno corporativo y esto no se empieza a construir al final del camino, se construye desde el principio. Y si tu empresa ya ha avanzado, se construye desde ahora. Hablamos en el capítulo anterior sobre cómo negociar, cuáles son los temas que se tienen que negociar, qué sucede cuando no logramos negociar y qué es lo que sucede cuando ya lograr estos canales de comunicación. Cómo tenemos que aprender a utilizar este sombrero de dueños, cómo utilizar este sombrero de estrategas y cómo utilizar este sombrero de gestión, los cuales cada uno de estos puntos a lo largo del podcast lo estaremos desarrollando de una manera mucho más amplia, con otras voces, algunas personas que lo han implementado y lo han hecho para que puedan darte las recomendaciones prácticas de cómo hacerlo. Para continuar, lo que hablaremos el día de hoy es qué es lo que sucede cuando ya puedo tener mi sombrero de dueños claros, ya tengo mi sombrero de estrategas claros, inclusive el de gestión, pero ahora resulta que estoy en medio de una empresa familiar. Esto definitivamente cambia. Probablemente si tú eres miembro de una empresa familiar y has pensado implementar este gobierno corporativo, todo lo que hayas escuchado aquí, algunas partes te habrán hecho sentido, pero la complejidad es cómo le digo a los miembros de mi familia que voy a hacer esto, cómo le puedo decir a mi papá, que es el fundador, que cambie algo de la empresa, cómo le puedo decir a mi hermano, que es junto conmigo el director de la empresa, que hagamos algún cambio. Entonces es por eso que las principales recomendaciones que te doy en esta parte es que si estás en una empresa familiar hay que agregar otros sombreros, los cuales son los sombreros de familiares y sombreros de empresa. Hay que separar muy bien cada uno de estos temas. Si tú eres miembro de una empresa familiar, como he visto en otros casos, estoy seguro que las comidas familiares muchas veces son comidas de empresa y las reuniones en la empresa muy probablemente son de temas familiares. Si estás en este sentido y en algún momento tú has vivido algo sobre esto, lo importante es que sepas que sí hay una forma de organizar este gobierno corporativo desde ahí. Algunos le llaman gobierno familiar, otros dicen gobierno corporativo, yo lo llamo orden. Independientemente del nombre que tengan, es lo que hay que aprender a ordenar. Así como hablamos a lo largo del episodio anterior que hay que tener diferentes sombreros para la empresa, para diferentes temas. Cuando hablamos de empresa familiar, tenemos que separar cuáles son esos temas familiares que realmente son importantes que tenga la empresa. Porque para esto lo que abordaremos mucho más a detalle a lo largo de cada uno de estos capítulos es, una vez que tengo esos temas, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo negocio con los miembros de mi familia? Y hablaremos de cómo hacer que puedas sentarte con los miembros de tu familia, cómo organizar los temas que tienen que tocar, cómo se llevan a cabo estas sesiones
y cómo se ponen por escrito, para que al final puedas tener de manera clara este documento que tenga cada uno de estos puntos que son importantes que platique tu empresa para que lo puedan trabajar. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque muchas veces hemos visto que cuando hablamos de una empresa familiar y nos sentamos en una primera mesa, muchas veces solo podemos ver la punta del iceberg, cuando la realidad es que cuando profundizamos más a detalle sobre los temas que hay que hablar, hay un mundo abajo que no conocemos. Hay muchos pensamientos y muchas ideas que probablemente en el pasado no hayan salido. Y probablemente tu empresa vaya bien, pero sabes que hay ciertos temas que quieres abordar. Eso es lo que hablaremos a lo largo de este podcast. Cómo estructurar y cómo llegar a esos temas para que de forma ordenada se tomen esas decisiones, que haya un beneficio para tu empresa y que al final de cuentas fortalezca no solo la relación empresarial, sino también la relación familiar, para que puedan crearse esas estructuras. También hablaremos de, una vez que ya tengo mi estructura de orden, de gobernanza familiar, y ya tengo mi estructura de orden empresarial, lo siguiente que tenemos que hacer es cómo le damos seguimiento a estos planes, a estas reuniones que tenemos. Es por eso que a lo largo de estos capítulos te compartiremos la estructura que tienes que desarrollar dentro de tu empresa por medio de diferentes juntas que tienes que tener para que no te pase como le ha pasado a muchas empresas, que le dedican semanas o incluso meses en llegar a esos acuerdos, pero luego resulta que luego se guardan en un cajón y al final de cuentas no los volvemos a revisar. Si tú quieres evitar que esto te suceda o ya has vivido un proceso de estos y ese proyecto que alguna vez hiciste no se supo cómo darle una continuidad de manera adecuada, te compartiremos cuáles son esas recomendaciones que tienes que tener para dar este seguimiento de forma ágil, de forma estructurada, porque este gobierno corporativo se trata de tener esta continuidad. El gobierno corporativo no es simplemente tener la documentación, no solo tener los acuerdos, es tener esta forma nueva de llevar la empresa a cómo la vamos a estar desarrollando. Para que una vez que tengamos esto, algo que es muy importante que también hablaremos es cómo podemos fortalecer jurídicamente cada uno de estos puntos. Algo que yo he visto es que muchos ya tienen esos acuerdos privados, ya han llegado a acuerdos con los miembros de su empresa familiar, ya tienen cada uno de esos temas o no están por escritos. Y si están por escritos, no tienen la estructura, ni las herramientas, ni el instrumento legal válido que se necesita para poder hacer que jurídicamente funcionen. Si hablamos que las propiedades son para alguien en particular, tienen que estar en testamentos. Si hablamos, por ejemplo, que las acciones de la empresa van a tener porcentajes distintos, tienen que hacerse modificaciones en el acta. Si hablamos que alguno de ustedes, como miembros de la empresa familiar o socios de la empresa, va a tener algún beneficio económico, tiene que estar por escrito para evitar cualquier malentendido. Esto es lo que platicaremos de cómo solidificar esos temas que pudieran parecer muchas veces simples detalles, pero desde el hecho que entendamos que la marca de tu empresa que tú tienes, muchas veces cuando hablamos de esto, hablamos de cómo se registra, pero han platicado a nombre de quién va a estar la marca. Y si esa marca realmente hoy, la marca que tienes en tu empresa está a tu nombre. Si quieres conocer cómo llegar a cada uno de estos temas y cómo hacerlos jurídicamente válidos, síguenos en este podcast para que podamos abordar a detalle de cómo fortalecerlo. Entonces, entre el primero y el segundo capítulo ya hemos hablado de cuál es la estructura que pudieran tener para implementar este gobierno corporativo. Preguntas seguramente hay muchas. Entre las que más me hacen es que si es un proceso tardado, y la realidad es que no es un proceso tardado. Lo que hace que es un nuevo proceso llevar la empresa. Son reuniones que hay que tener, son pláticas que hay que tener y piénselo. Es muy común que las empresas probablemente negocies con colaboradores, con proveedores, con clientes. Pero cuando realmente nos sentamos a negociar con nuestros socios o los miembros familiares que están alrededor de la empresa. Esto es lo que estaremos trabajando, esto es lo que estaremos haciendo. Es por eso que las principales recomendaciones que te doy en este capítulo es, si eres miembro de una empresa familiar, aprende a separar cuándo hay que hablar de temas familiares y cuándo hay que hablar de temas de la empresa. Y si bien es cierto, como platicamos en el primer capítulo, ya debes tener ese listado de puntos que tienes que abordar respecto al tema empresarial. Ahora, ¿cuáles son los puntos que tienes que abordar respecto al tema familiar? Y posteriormente, crea esta estructura dentro de tu empresa que les pueda dar seguimiento a cada uno de estos acuerdos. Si quieres conocer a detalle cómo llegar a estos acuerdos claros, facilitando el diálogo y la comunicación entre ustedes,
cómo llegar a estos acuerdos patrimoniales, cómo separarlo de los acuerdos estratégicos, de los acuerdos de gestión, inclusive de los temas familiares y cómo generar esa estructura para hacerlo. Síguenos a lo largo de esos podcasts, donde a lo largo de estos capítulos desarrollaremos mucho más a detalle cómo lo han hecho otras empresas que te pueden ayudar a ti a implementarlo. Es por eso que si te gustaría conocer algún punto particular, algún detalle de cómo lo han hecho anteriormente o cómo se trabaja esa parte, déjanos tus comentarios. Si algo de lo que escuchaste en este podcast te hace sentido y te gustaría profundizar mucho más a fondo, independientemente de lo que platiquemos en los siguientes capítulos, déjanos en comentarios que te gustaría tener una asesoría con nosotros. Y si dices que lo escuchaste en este podcast, la primera sesión va por nuestra cuenta. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Te recuerdo que soy André Durán Martín, soy abogado especialista en implementación de gobierno corporativo, mediación y en temas financieros. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete a nuestro canal y compártelo si consideras que a alguien que tú conoces, algo de lo que platicamos el día de hoy, le pudiera ayudar. Nos vemos en el siguiente capítulo.